Bienvenidos al primer encuentro interreligioso por el derecho a decidir. Les agradecemos a quienes nos están acompañando en esta ocasión. Soy Laura Villanueva, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, y voy a estar moderando este encuentro. Para comenzar, me gustaría darle la palabra a la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, Keka Bocio. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlas a todas aquí, a todas, a todos. Bueno, y esto de sumarnos, de hermanarnos, de encontrarnos, de enredarnos, creo que es la potencia más fuerte que tenemos como cristianas y diversas. Hay compañeras de diversas religiones para, bueno, disputar los sentidos a estos sectores neoconservadores, fundamentalistas, que siempre nos imponen una forma de ver el mundo, una forma de vivir nuestra sexualidad, una forma de pensarnos como mujeres, ¿no? Entonces me parece que este espacio con tantas diversidades, tan potentes, tan formadas, bueno, creo que es un desafío para pensarnos, sobre todo en este contexto que estamos transitando en Argentina, donde, bueno, miércoles o jueves tenemos la discusión en diputados y seguramente vamos a tener la media sanción y será ley. Gracias, Laurita. Gracias, compañeras, por estar acá. Gracias a vos, Keka, y como dijo nuestra querida compañera, muchísimas gracias a todas, en especial a quienes nos están acompañando hoy. Bueno, para comentarles, en esta oportunidad lo que queremos compartir son las diversas miradas, ¿no?, sobre el derecho a decidir en las religiones abrámicas desde una perspectiva feminista. Y en este encuentro nos van a estar acompañando y desarrollando diferentes preguntas. La primera de ellas es Belén Torcharo, que es politóloga, musulmana e integrante de la Red de Diversidades Islámicas. Después vamos a estar con Paula Cantor, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Estudios de Mujeres y Género por Universidades de Granada y Budapest. Y trabajó en diversas instituciones como DAIA, Filial Córdoba, Yad Vashem y de Geneva Initiative en Israel y Gabriel Project Mumbai en India. Disculpen la pronunciación. Actualmente brinda asesoría en políticas públicas y capacitaciones sobre feminismos y literatura, género y holocausto. También va a estar María de los Ángeles Roberto, ella es profesora en letras, teóloga y biblista feminista, miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y de la Red de Pali. Ellas son teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y el Caribe. Y por último, nuestra querida compañera Natalia Rodríguez, que es coordinadora del área de diálogo ecuménico e interreligiosos de Católicas por el Derecho a Decidir. Son ellas las que nos van a estar acompañando y ellas lo que van a hacer es desarrollar una pregunta, ¿no?, que es un poco grande y es un poco bastante amplio la temática, pero bueno, van a tratar de ir desarrollando van a ir dialogando sobre algunas cuestiones, ¿no? ¿Se puede identificar elementos en cada una de estas religiones que hayan contribuido al sostenimiento de un sistema heteropatriarcal? ¿Cuáles serían esos elementos y cuáles son las alternativas que se plantean desde una mirada crítica y propositiva? Ahora le paso y le doy de nuevo muchas gracias a Belén. Ella va a estar comenzando en este momento. Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Es el saludo general del Islam. Antes que nada, agradecerles el espacio, agradecerles a las chicas. Estoy muy feliz y muy emocionada por este encuentro, porque es un encuentro que imagino que todas siempre quisimos y que muy pocas veces se podía llevar a cabo, ¿no? A ver, bueno, estos ejes temáticos y estas preguntas que marcaron las chicas, bueno, es bastante complejo intentar resumir en pocos minutos y a veces demanda como de un tiempo muy grande, pero para arrancar a mí me gustaría primero decir unas palabras que son las frases, es la frase con la que empiezan todas nuestras suras, que son capítulos en el Corán, que es Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Quisiera arrancar con
preguntas, porque tengo más preguntas, porque las feministas estamos llenas de preguntas. Yo quisiera arrancar con preguntarme y preguntarles a todos ustedes, ¿por qué la fe nos tiene que vulnerabilizar tanto a las mujeres? ¿Por qué la identidad religiosa tiene que ser una característica que nos vulnere? Y en ese mismo sentido puedo pensar en varias otras características como el amor, ¿no? O sea, y en definitiva, no sé si hay algún psicoanalista en la sala y con algún término lacaniano, pero amor y fe tienen muchísimo que ver. Entonces, estas preguntas, ¿no? que nos marcan como el rumbo, que nos marcan el norte, es en donde nos invito a pensar esta tarde. Por otro lado, dejar en claro algo que no puedo evitar, pensando desde el Islam y desde el mundo oriental, ¿no? Este oriental que se ha construido, no puedo dejar de pensar en una crítica importante al feminismo occidental, a un feminismo hegemónico, a un feminismo que nos marca de una manera ontológica, ¿no? Que la secularidad tiene que ser parte de la vida y parte de la militancia feminista. Entonces, esa secularidad como gen, ¿no? Es como el ser en sí mismo de la militancia feminista y es lo que tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa con todas las otras? ¿No? ¿Qué pasa con todas las que no entramos en ese constructo que nos quieren construir de un feminómetro en donde no ingresamos porque tenemos fe, en donde no estamos y somos a priori una categoría de oprimidas, ¿no? En esa gran categoría de oprimidas como las pobrecitas que creen y están sometidas a un mandato religioso. En ese sentido es en el que quiero rumbear y empezar a desasnar determinadas cosas. En principio y en fundamental es desarmar la categoría institución versus, porque para mí es versus, espiritualidad. ¿Qué tanto de espiritualidad tienen las instituciones que supuestamente nos representan? ¿O qué tanto nos representan esas instituciones? Desde el Islam, es mucho lo que puedo hablar, pero en definitiva, y para ser escueta y resumir, quisiera decir que el Islam no tiene una institución monolítica, ¿no? No ha atravesado ese proceso de secularización que está atravesado en el mundo, en el mundo occidental, y al no tener esta institución monolítica, hay una gran disputa de prestigio y poder, y ese poder está dado por los principios ordenadores de sus pueblos. ¿Y cuáles son esos principios ordenadores? Los principios ordenadores de esos pueblos son la fe islámica. Entonces, ¿por qué nos metemos las mujeres en eso? Y sí, porque es el poder. Entonces, a ver, si toda la vida nos han contado algo desde un lugar y desde unas palabras y desde una mirada, nosotras vamos ahora a cuestionar y a preguntarnos qué es lo que nos contaron. La jurisprudencia islámica varía porque así como ahora, la tarea que tenemos siempre los que hablamos de Islam es una tarea muy ardua que se mezclan un montón de categorías, como la categoría de desarmar lo que es el colonialismo, ¿no? Como es imposible pensar el mundo islámico sin pensar el colonialismo, como también es imposible pensar el mundo en América Latina sin pensar en ese colonialismo. Y a su vez es desarmar la gran islamofobia que hay, ¿no? En esta gran construcción de lo que es el Islam. Es demasiado grande hablar de el Islam, ¿no? Es algo enorme y a quien le quepa
ese lugar, quien ostente hablar de ese lugar, allá esa persona. O sea, yo prefiero hablar de diversidad, ¿no? Prefiero hablar de algo más real y menos monolítico y tal vez menos esquemático, ¿no? Y tal vez por eso es la complejitud del tema. El Islam no es uno solo, varía, el Islam es muy diverso, y el Islam es para nosotros, porque este es el sentido, ¿no? El sentido de religión que hay en Occidente es un sentido que ha sido absolutamente colonizado. Para nosotros el din, la palabra din, es religión, pero es una filosofía de vida, ¿no? Para nosotros el din es algo que nos atraviesa holísticamente. No es algo que está en un cajoncito el día que voy a rezar. Justamente los musulmanes tenemos 5 rezos al día y recordamos a Dios y a la espiritualidad en todos los momentos, en 360. Saludamos con la palabra de Dios en la boca. Abrazamos en todas las tareas domésticas, tenemos a Dios y tenemos la concepción de la espiritualidad constantemente. En pensar en esa ontología del Islam es imposible pensarlo separado de las cuestiones domésticas y de las cuestiones que nos atraviesan el día a día, a todos. Y ahí entramos nosotras las mujeres, ¿no? Y ahí entramos en quién nos dijo y cómo nos dijeron que tiene que ser nuestra fe. En ese cómo nos dijeron empieza a surgir un movimiento absolutamente grande y que cada vez tiene más filas, un movimiento intelectual y un movimiento pensador, que es el movimiento del reformismo islámico desde la mirada de las mujeres. Las mujeres, la propuesta que tienen es pensar, porque las chicas hacían esta pregunta, ¿no? ¿Qué propuestas traen? Digo, la propuesta es repensar esa jurisprudencia islámica, ¿no? Repensar las lecturas y las interpretaciones, pensar nuestro libro, que es el Corán, como un libro vivo, como la palabra viva, la palabra que nos habla, que nos contiene y que nos abraza, ¿no? Repensar esa palabra es repensar nuestros parámetros religiosos y fundamentalmente poner en tela de juicio y en cuestionamiento las interpretaciones literales, ¿no? Hay temas muy polémicos dentro de la jurisprudencia islámica, pero paradójicamente el Corán tiene más de 6.000 aleyas, pero toman 5. 5 aleyas de las 6.000 que hay para tomar de eso y hacer una interpretación. La jurisprudencia islámica y en vida del profeta, nosotros nos basamos en el aql, que es la capacidad de conocimiento, la capacidad de razonamiento, y en algo que en árabe se llama ijtihad, que en toda la academia eurocéntrica siempre hablamos de Hegel y la dialéctica hegeliana. Bueno, esto es muy aproximado, es la interpretación y la hermenéutica de la palabra. Entonces, a eso es a lo que apuntamos, a la interpretación, a pensar por nosotras mismas, a tomar estos espacios, y en contra de este feminismo occidental, ¿no?, que nos niega también la palabra, replicando una lógica patriarcal. Porque esto hay que decirlo. O sea, negar la palabra a las identidades religiosas, a las mujeres, es replicar una lógica patriarcal de la que nosotros y de la que estamos intentando destruir. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo es releer, repensarnos, poner en tela de juicio y decir, a ver, ¿quién nos dijo esto? ¿Quién interpretó esto? ¿Quién dijo que esto es así? ¿Y por qué? Entonces, nosotros, o sea, dentro del mundo islámico, como no hay, insisto, no está atravesado con este mundo secular, y no hay un Vaticano que intenta, porque tampoco el cristianismo no es solamente el Vaticano.
O sea, eso también hay que decirlo. Un Vaticano que intenta, no hay una institución monolítica colonizadora que intenta marcar. En el Islam hay una disputa por eso, y hay una disputa por quién ostenta ese poder, y hay una disputa dentro de las jurisprudencias islámicas. El debate que está ahora actual en tela de juicio es a todos esos ulemas, a todos esos hombres, porque siempre fueron hombres, porque la palabra siempre fue masculina. Y si sacamos de contexto acá, porque estamos juntas pensando en religión, pero si sacamos de contexto, podemos abarcarlo en todas las disciplinas, en el arte, en la literatura. ¿Quién nos contó la historia? La historia nos la contaron los hombres toda la vida. Entonces, la religión como un lugar más de poder al cual hay que tomar, porque las mujeres llegamos a todos lados, porque las mujeres estamos marcando una agenda internacional que se marca desde abajo para arriba y no pedimos más que nos habiliten la palabra. No pedimos más que nos habiliten la palabra, nos autohabilitamos la palabra y nos autogestamos esa palabra. Porque somos las creadoras de la vida y también somos las creadoras de esa palabra. Entonces, bueno, no me quiero extender muchísimo más porque sé que el tiempo es súper cortito, pero básicamente el aporte desde el Islam que puedo decir es, primero, luchar contra la islamofobia que vivimos en todas las sociedades. La sociedad argentina es una sociedad súper racista, absolutamente racista, absolutamente clasista, y es una sociedad que vive en constante discriminación. Yo no uso velo, pero tengo amigas personales que han vivido situaciones de islamofobia en la calle, en la vía pública. Y eso también es hablar de feminismo. Y eso también es hablar de feminismo. Feminismo es todo. Feminismo es algo holístico, algo que nos abarca en la vida a todas. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Potentísimo tu mensaje. Gracias inmensas. Y ahora vamos a pasar con Paula. Bueno, muchas gracias. Curioso y que también, bueno, compartimos y comparto mucho del mensaje de Belén. Bueno, sí, en primer lugar, empezar agradeciendo este espacio, esta oportunidad. Es un placer ser parte de este panel, que abraza el diálogo y el debate, pero desde un espacio de cuidado y de comodidad. Así que agradecerles un montón. Y así como explicó Belén del Islam, el judaísmo también tiene algunas de esas características que lo hacen particular, que no se conocen tanto, y creo que son claves para poder responder a estas preguntas de qué elementos tenemos que sostienen un sistema heteropatriarcal, pero que también qué elementos tenemos que lo pueden subvertir y que pueden proponer una mirada feminista crítica. Entonces, bueno, en primer lugar, decirles que en el feminismo no existe una jerarquía, no hay, digamos, una máxima autoridad religiosa que esté condensada en un sumo pontífice o en una máxima autoridad, y no hay una ley que sea absoluta, total y eterna. Como decía Belén, la ley y la jurisprudencia está viva. El judaísmo se compone de múltiples escuelas y corrientes ideológicas que se diferencian en el modo en que interpretan los textos y que viven en sus comunidades según esas interpretaciones. Entonces no hay un judaísmo, sino diversos judaísmos que se van nucleando en torno a líderes comunitarios o guías espirituales, que son los rabinos y rabinas, elegidas por sus comunidades. Entonces, así van desarrollando su vida según el sentido y la resignificación que sus líderes le dan a los textos. La tradición judía está condensada en los textos de la tradición escrita, que sería la Torá o el Antiguo Testamento, y los textos de la tradición oral, como el Talmud y la Mishnah. Y es en estos mismos textos donde podemos encontrar elementos heteronormativos y patriarcales, como así también elementos liberadores y feministas. Como diría Gramsci, adentro del texto está la hegemonía y también la contrahegemonía.
Entonces, por ejemplo, no sé si saben, pero en el Génesis, cuando se habla de la creación humana, hay versículos contradictorios. Hay un versículo y todo un pasaje que ganó más popularidad, que dice que Dios creó a Java o a Eva de la costilla o de una parte del costado de Adán. En estos fragmentos a la mujer se le van poniendo 4 nombres diferentes. Tenemos por un lado Nekeiba, que se traduce como femenino, pero también como un hueco, Ekeb, a ser llenado. Después tenemos Azar, que viene de Azará, ayudante o sirviente. Tenemos Isha, que se desprende de la palabra Ish, que es varón. Y Java, como madre de la naturaleza o dadora de vida. Todas estas connotaciones, si uno las hacemos con un análisis con perspectiva de género, podemos ver que colocan a la mujer en una posición inferior, cuya función principal es accesoria, es un sujeto pasivo, y que es dependiente de un varón que tiene un rol activo y central. Ahora bien, también tenemos en el mismo Génesis un primer versículo que dice: Dios creó al ser humano a su imagen de Dios lo creó, femenino y masculino los creó. Y acá podemos encontrar tantos elementos feministas como se puedan imaginar. Por un lado, podemos estudiar los mitos y la tradición judía que cuentan que Dios creó originalmente a 2 personas. Una de ellas es Lilith, la primera mujer de la creación, que se fue del Gan Eden o del paraíso porque Adán, el primer hombre, quería acostarse encima de ella y ella le dijo que no, porque fueron creados como iguales, que se negaba a ser sometida por él y se va. Y ahí vienen todas las mitologías y las tradiciones que hablan de a dónde está Lilith, que después mutó en una serpiente y otras cuestiones. En este mismo fragmento también podemos ver otras potencialidades, que dice femenino y masculino nos creó. Entonces está aseverando que los seres humanos son seres con características femeninas y masculinas, o está planteando la existencia de lo intersex, o también el hecho de que tanto varones como mujeres somos imagen de Dios, y por tanto tenemos los mismos deberes, responsabilidades y privilegios. Entonces el sistema patriarcal y el mismo desarrollo de la cultura occidental, sobre todo desde la Edad Media, fueron haciendo que las interpretaciones judías mayoritarias del texto prioricen los elementos heteropatriarcales de las fuentes y eso se correlacione con las distintas formas de vida heteronormativas. Pero al momento en que van cambiando los modos de vida y los movimientos de mujeres ponen en jaque las estructuras desiguales de poder, al interior de las comunidades judías también se van permeando estos planteos. Y emergen nuevas interpretaciones y resignificados de las tradiciones, se indaga sobre voces e historias de mujeres ocultas, mujeres que eran líderes, sabias, mujeres cabalistas, y que existieron a lo largo de toda la historia, resistiendo la hegemonía. Y lo mismo con los movimientos de la diversidad sexual, donde podemos encontrar ejemplos en los textos bíblicos de identidades no binarias. Y si a lo largo de la historia, como bien decía Belén, capaz es lo mismo, la mayoría de los intérpretes fueron varones, el hecho de que hoy existan mujeres y disidencias siendo rabinas, intérpretes, estudiosos, posibilita otras comprensiones de la tradición judía que son contrahegemónicas y a la vez inclusivas y progresistas. Entonces, para cerrar, yo creo que el desafío está en el interior de las comunidades, cada una desde su corriente, dándole lugar a una interpelación continua de las fuentes y al replanteo sobre la forma en que queremos vivir la identidad religiosa y cultural, y así abogar por construir comunidades más inclusivas y más igualitarias que también respondan a las necesidades del mundo actual. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Estamos muy encantadas con todo. Ahora vamos a pasar a María de los Ángeles Roberto. Hola compañeras, gracias. Sigo muy impactada y emocionada por las compañeras que me precedieron y con las cuales coincido en absoluto, de la misma manera que el islamismo no es una sola religión, un solo movimiento, el judaísmo no es una religión monolítica con una sola característica en común. Pasa lo mismo con el cristianismo y yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que es una derivación
que surgió a partir del movimiento de Martín Lutero en 1517, que inició la Reforma Protestante en Alemania, y después siguieron de distintos reformadores a lo largo de la historia. En el caso de la Iglesia Metodista, viene de John Wesley en el siglo XVIII en Inglaterra, junto con la Revolución Industrial y las reivindicaciones sociales vinculadas con el cristianismo. Esto para hacer un paneo muy rapidísimo de todo esto que venían hablando las compañeras, aún dentro del mismo catolicismo, ¿no? Hay distintas corrientes, y lo hay dentro del cristianismo, con los protestantes, con el movimiento evangélico neopentecostal. Con respecto a la pregunta que nos hicieron las compañeras de católicas sobre los elementos que se sostienen el sistema heteronormativo y patriarcal en las religiones, tenemos una larga lista para analizar, que de hecho gracias al estudio, a la dedicación, a la investigación de las teólogas feministas que desde fines de los 60 en el cristianismo, en el judaísmo también vienen haciendo punta de lanza con todas estas relecturas de los textos sagrados, tanto sea del judaísmo como del islam como de la Biblia. Entonces, tenemos una lista muy completa de elementos, y yo hoy quiero dedicarme a uno solo, que es el del tutelaje. Esta palabra que parece compleja, difícil, pero que se usa muchas veces en los comunicados. Estamos en contra, dentro de los comunicados de los movimientos feministas, estamos en contra del tutelaje que quieren ejercer sobre nuestros cuerpos. Bueno, ¿qué es este tutelaje? ¿De qué manera lo ejercen? En el ámbito legal es lo perteneciente o relativo a la tutela de los incapaces. O sea que los varones eclesiásticos de todas las religiones, creo que esto no es solamente del cristianismo, se muestran como los que guían y amparan, pero en realidad nos tratan a las mujeres como incapaces, como individuos que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Por eso necesitamos que ellos nos digan lo que está bien, lo que tenemos que hacer para salvarnos y lo que no tenemos que hacer para ir al infierno. Un trágico ejemplo de tutela, de tutelaje, fue el que se ejerció y se sigue ejerciendo sobre los pueblos originarios. Tutela que estuvo en manos de las iglesias en los tiempos de la colonia en toda América Latina, también en Norteamérica. No solo los consideraban incapaces, sino que pensaban que no eran personas porque para ellos no tenían alma. Pensemos ahora en el siglo XXI y me estoy remitiendo al debate al que asistimos durante la semana pasada, el tratamiento de la ley de aborto en este momento. Y yo pensaba, de la lista de todas las cosas que podría enumerar, por qué ejercen la heteronorma y el patriarcado en los sistemas eclesiásticos, dije, no hay dudas, ya no me quedan dudas que el tutelaje es uno de los más fuertes y que está impregnando en nuestros días, hoy, lunes 7 de diciembre, con unos argumentos increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado no cumple su función de acompañar en los procesos de recuperación de las personas con consumos problemáticos o que están en situación de calle, ese vacío, ¿quién lo ocupa? La Iglesia, tanto la católica como la evangélica, que siempre han sabido llenar esos huecos, pero que en realidad es una tercerización, porque el Estado aporta económicamente para esos comedores o para los centros de recuperación. Esa es otra forma de tutelaje bajo la que se escudan con el argumento de nosotros trabajamos en los barrios pobres. Entonces nosotros conocemos y sabemos qué piensan, qué sienten y qué decisiones toman las mujeres en los barrios pobres. Ahora se refuerzan detrás de ese argumento como si fueran los dueños de las mujeres que participan de las actividades comunitarias, cuando en realidad sabemos que las explotan, porque ¿quiénes son los que cocinan para esos comedores? ¿Quiénes son las que organizan el comedor, el ropero, como le dicen en las iglesias? ¿Quiénes son las que están en las situaciones de cuidado?
Puede haber un pastor o un cura que organice o que se haga el gerente ejecutivo, digamos, de eso, pero en realidad las que están trabajando y poniendo en cuerpo son las mujeres, ¿no? En todas esas actividades comunitarias. Sin embargo, en el debate hemos visto que hablan por ellas y dicen, las mujeres pobres no piensan en abortar. Tutelan al Estado y a las mujeres que están en desigualdad económica. El tutelaje religioso y el fundamentalismo, el neoconservadurismo, han sido nefastos para las mujeres y para las diversidades y son los aliados de todos los poderes económicos. Por eso se oponen al derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, pero se alían con megaproyectos que ponen en grave riesgo la sobrevivencia misma de pueblos enteros, como es el caso de zonas de la provincia de Chubut en este mismo momento, o en Mendoza. Entonces pregunto, ¿por qué no predican en contra de esos emprendimientos económicos desde sus púlpitos como lo hacen en contra del aborto? Y para finalizar, le voy a pedir a Laura, a Manu, que pongan el flyer por favor, de Marcela Althaus-Reid, que es una teóloga feminista argentina, que fue la primera profesora de teología en Edimburgo, a la primera que admitieron hasta ese momento, hasta fines de los 80, 1980, no admitían mujeres dando cátedras de teología en Escocia, imagínense. O sea, es impensable que en Suiza, por ejemplo, la mujer votó por primera vez en 1971. Que una mujer dé cátedras de teología por primera vez a fines de los 80. Bueno, este es el caso de Marcela Althaus-Reid, una teóloga protestante metodista argentina, y cierro con la frase de ella. Entonces, si pasamos el flyer, ¿lo podemos ver? ¿Ya lo tenemos en pantalla? Sí, la Iglesia Católica, y agreguemos la evangélica, porque ella escribió en su libro Teología Indecente, lo escribió en el 2000, la Iglesia Católica y evangélica tienen un problema con la definición de la vida. Tiene que ver con el feto, pero no con las mujeres que mueren en camillas de aborto. Tiene un concepto de vida extraña y selectiva. Es misógino. La mujer es el enemigo, es la tentación de caer. La Iglesia dice que el aborto no se discute porque Dios lo dijo. ¿Dios dijo qué cosa? Dios no dijo nada. El debate del aborto no le incumbe a la Iglesia, tiene que darse en la esfera de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Como siempre, impactante todo tu discurso, muchas gracias. Y ahora pasamos a Natalia Rodríguez. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, qué decir, qué seguir después de estas exposiciones, la verdad, impresionante. Voy a rescatar algunas cosas que compartieron las compañeras. Nos comentaba Belén, y también hacía una reflexión Paula, sobre la palabra con mayúscula y la palabra con minúscula, secuestrada por el patriarcado eclesiástico. Nos llamaba Belén a autohabilitarnos la palabra, la interpretación de la palabra. Entonces decimos que tenemos mucho para decir como mujeres de fe y nos corremos, como dice María de los Ángeles, del tutelaje de los patriarcas. La Iglesia Católica Apostólica Romana ha favorecido históricamente la posición privilegiada de los hombres blancos, heterosexuales, de clase alta o como mucho clase media. Elizabeth Schuller Fiorenza, teóloga feminista, acuña el término quiriarcado para referirse justamente al dominio de este sector. Las teologías patriarcales presentan al hombre como representante de toda la humanidad. Su experiencia y su formulación de lo sagrado es lo que prevalece. ¿Y qué sucede con nuestra experiencia de Dios? ¿Existen formas de nombrar a Dios que sintonicen con nuestra experiencia como mujeres? ¿Qué sucede si le llamamos ella? ¿Podemos despegar de ese pronombre los roles que se atribuyen a lo femenino? Cambiar metáforas masculinas para nombrar a Dios por femeninas que reproduzcan los roles de género es peligroso también. Algunos sectores más progresistas de la Iglesia Católica Romana hacen referencia a Dios como padre y madre, pero resaltan un ideal femenino que
que se ensalza para privilegiar un tipo una idea de mujer, o disciplinar a las mujeres en general. Estamos todavía recreando el lenguaje para hablar de Dios, para hablar de ella, para hablar con ella, para hablar con ella. Dicen las teólogas y biblistas que ninguna palabra es suficiente para hablar de Dios y ninguna es indiferente. Aún así, para entender cuánto influye el lenguaje, podemos hacer el ejercicio de rezar en el nombre de la Madre, del Hijo y de la Ruaj Divina. Este puede ser un ejercicio útil para repensar en la exclusión de lo femenino para hablar de Dios, para hablar de lo sagrado. En este punto quiero hablar también sobre este ideal femenino al que hacía referencia. Es un ideal femenino que se nos sugiere, por no decir que se nos impone, a través de la figura de María de Nazaret. Frente a ese ideal se propone una rebeldía mariana popular, o proponemos una rebeldía mariana popular. Rescatamos la figura de María cantando el Magnificat, una María profeta, una María poderosa y subversiva. María de Nazaret es insumisa, no se calla ante el poder. María es pueblo, María actúa más allá del hogar. Ella sale junto a otras mujeres que se convierten en discípulas de Jesús. Advertimos mucho de María en su hijo, en su carácter liberador, profético y revolucionario. Marilu Rojas Salazar nos invita a hacer una mariología frente a la mariología tradicional, para hablar desde las mujeres. En esa mariología no vemos pasividad, sino decisión. Me refiero ahora al sí de María. Dice Teresa Forcades, monja benedictina, que Dios no podía encarnarse en María sin su sí libre. Entonces, bueno, estos son los aportes que se pueden hacer desde una o desde unas teologías feministas que vienen a repensar y a proponer algo diferente a lo que los diferentes patriarcados eclesiásticos nos han contado o nos han impuesto. Así que bueno, hasta aquí esa exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Nati. Como siempre, bueno, de nuevo, estoy muy contenta, muy agradecida, seguramente todos están también muy conmovidos. Y ahora nos gustaría compartir con ustedes en una pequeña exposición de imágenes, ¿no?, que fuimos recogiendo para luego pasar al segundo momento. Creo que esta imagen la presenta Paula. No sabía si iban a ir pasando y después decía. Bueno, nada, decir algunas cositas breves de las imágenes. Esta, por ejemplo, es un templo donde se puede rezar en conjunto, varones y mujeres, que también me parece un poco, es lo más común en la mayoría de las comunidades judías, pero siempre tenemos esa imagen de las más extremas, donde hay una separación y las mujeres quedan como apartadas y quienes son protagonistas son los hombres, y en esta imagen, digamos, estamos en conjunto. Si quieren pasar a la otra. Esta es una sobreviviente del Holocausto, bueno, que vive en Argentina y que está haciendo su Bar Mitzvah, que también para algunas corrientes más extremas, el Bar Mitzvah, que es como el paso a la adultez, solo lo practican los varones, y bueno, en otras, la mayoría las mujeres también. Esta es una conquista que se ha logrado en las últimas décadas, de estar a la par y que la ceremonia sea también igual de significativa para las mujeres. Este es un grupo de mujeres que se llaman Nayota Kotel, las mujeres del Kotel, que es el muro de los lamentos, que reclaman poder rezar en el muro bueno, en igualdad de condiciones y según sus propias prácticas. No tener que seguir los lineamientos ortodoxos de tener que cubrirse el cuerpo y poder usar elementos que ellas consideran que también son válidos para su rezo. Poder leer la Torá o el Antiguo Testamento, ponerse tefilim, y practicar como quieran hacerlo. Y la última es el primer matrimonio igualitario en Argentina, con una rabina que admiro mucho, Karina Finkelstein, y bueno, está casando a dos mujeres.
Bueno, ahora voy a comentar yo gracias Pablo, sobre algunas imágenes relacionadas con lo que les venía contando de la figura de María. Acá tenemos una María latinoamericana mucho más combativa, una María dispuesta a luchar y en esta imagen, sobre todo por el pueblo, ¿no? Es una imagen más liberadora de María. Pasamos a la otra. Vamos a ver varias imágenes de María. Acá también María que es pueblo, María que se hace pueblo. Esta es una imagen de México y vemos en el manto los rostros de todos los desaparecidos y pone se buscan. María junto al pueblo. Vemos la próxima imagen. También una imagen queer, una virgen que también se pone desde el lado de nuestras hermanas, de las comunidades LGTBIQ y más, y una virgen morena, por cierto, también frente a las imágenes más europeas de María. Pasamos a la próxima. Y esta es bastante fuerte. Las compañeras de Bolivia habían acuñado esta imagen, María, Ave María llena eres de rebeldía. También de nuevo una María hacedora, no una María pasiva, sino una María decidida. Vamos a la próxima imagen. Y esta de Revuelta de Mujeres en la Iglesia es un movimiento para hablar de esta diversidad de mujeres que están diciendo algo diferente dentro de la Iglesia Católica. Estas son de las mujeres de España, que hicieron varias muestras y se plantaron frente a las iglesias y fueron con este lema, hasta que la igualdad se haga costumbre, reclamando en un principio también el diaconado dentro de la Iglesia Católica y después muchas otras más reivindicaciones para las mujeres. Creo que queda alguna más. De nuevo, otras mujeres también cristianas reclamando el Estado laico. Como verán, son una diversidad de mujeres dentro de las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, que se movilizan por sus derechos. Y creo que y nos queda aún más. Las iglesias tienen proyectos para combatir la violencia contra las mujeres. Hemos estado hablando en varios colectivos también sobre la violencia religiosa y la violencia espiritual, y bueno, las mujeres también van denunciando esto dentro de las iglesias. Todas imágenes liberadoras. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora lo que les proponemos a todos quienes nos están acompañando es pasar a un segundo momento que un poco fueron desarrollando las compañeras, pero bueno, ahora invitarles, ¿no?, a compartir esta pregunta que le hacíamos para que podamos ir dialogando sobre esto, ¿no? La despenalización y legalización del aborto es un tema de salud pública y de justicia social. ¿Cómo desarrollamos un compromiso con estos principios de nuestra identidad religiosa? ¿Y qué sucede con los cuerpos y la sexualidad en cada una de estas religiones? Le doy la palabra a Belén. Muchas gracias, Laura. Muy emocionada por todas las cosas que están diciendo nuestras compañeras. Muy feliz. Elegí empezar a hablar del Islam en este sentido, en el sentido de pensar el monoteísmo dentro del Islam. Nosotros tenemos el principio islámico que nos rige, que es el principio de Tauhid. El Tauhid es la unidad y la unicidad de Allah. Allah significa Dios, no es que es otro Dios, es Dios en árabe. La forma en que el Islam define y conceptualiza a ese Dios, a Dios, es unificando esa creación, ¿no? Entonces, se sostiene dentro de la tradición islámica
que hay una sola existencia, que no tiene inicio y que no tiene fin, y que no se le puede atribuir más cualidades de todas las que tiene, que son absolutamente superlativas. Es incomparable y subsiste sin la necesidad de nada ni de nadie. Para los musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala, como así se dice, no tiene sexo ni edad. No se define ni singular ni plural. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Una de las fuentes más importantes para nosotros son los 99 nombres que se le atribuye a Allah, que es Dios. No voy a enumerar los 99 porque no tenemos tiempo. Pero podría decir, acá me marqué, el misericordioso, Ar-Rahim, dador de fe, protección y seguridad, Al-Mu'amin, el omnisciente, Al-Alim, el justo, Al-Adl, el paciente, Al-Halim, el perdonador, el que esconde las faltas, el digno de ser amado, la verdad, Al-Haq, todopoderoso, el creador, Al-Khaliq, la luz, An-Nur, el siempre eterno, Al-Baqi, el único, Al-Ahad. Hablar de este monoteísmo y hablar de esta concepción en donde entendemos que no hay sexo que divida y multiplique y categorice la creación divina. Basarnos en esto es fundamental para entender la concepción islámica, la ética islámica. La ética islámica es eudomónica, es decir, que piensa en el alma humana persiguiendo la felicidad en el mundo terrenal, en lo que en árabe significa al-dunya, y en el otro mundo, que es la égira, el mundo más allá de nosotros. La particularidad que tiene el Islam es una valoración positiva de la sexualidad, no solo con fines meramente reproductivos, y el derecho de la mujer al placer sexual. En relación, por ejemplo, con el uso de los anticonceptivos, si bien el Corán no es explícito en el tema de una regulación, se conoce que en época del profeta, en época de los seguidores del profeta, una de las prácticas recomendada era el coitus interruptus, por ejemplo. Hay una multiplicidad de puntos que podría mencionar en donde en el Corán mismo está explicitado este placer para la humanidad, este placer que Dios nos trajo como seres en su revelación y en su creación única. Me anoté para hacer más algunas concepciones a desasnar con respecto al estatus de la mujer, la sexualidad y el matrimonio. Para desasnar primero el mito misógino. La mujer es creada al mismo tiempo y del mismo modo que el hombre. La mujer no es responsable de la expulsión del paraíso. La mujer tiene derecho a heredar según la distribución establecida en el Corán. El matrimonio islámico es un contrato y no un sacramento. Es considerado como una expresión y manifestación de este tauhid, de esta unicidad. La mujer tiene derecho a elegir, aceptar y rechazar con quién contraer matrimonio. El esposo tiene la obligación de alimentar
y abastecer a su esposa e hijos, pero el cuidado de la familia es una responsabilidad compartida entre ambos cónyuges. El Corán contempla la posibilidad del divorcio, el cual se debe cumplir siguiendo criterios específicos. El Corán no prescribe ni la lapidación ni la ablación del clítoris, otros grandes mitos dentro del mundo islámico. El Islam tiene una valoración absolutamente positiva de la sexualidad, considerándola una dimensión central en la vida humana. Y por esta razón no existe una institución del celibato. No existe el celibato. Obviamente que establece el matrimonio como marco regulatorio, como marco legítimo de esta sexualidad. Para la cosmovisión islámica, la concepción se inicia desde el momento en que el espermatozoide implanta el óvulo. Por lo tanto, algunas escuelas permiten el uso de anticonceptivos, químicos y de barrera. Algunas también contemplan la interrupción del embarazo. Y tenemos países en donde el embarazo es legal, el aborto es legal, desde 1965, como en el caso de Túnez. Hablar del aborto en el mundo islámico es hablar de algo absolutamente real, porque hablar de aborto es algo real. El aborto existe en todos lados del mundo. El aborto es algo que existe. Lo que nosotras estamos acá juntas y pidiendo es que simplemente el Estado se haga cargo de esta existencia. Y por último, aclarar una cuestión con respecto a las corrientes tradicionalistas que sostienen, basándose en la inclusión de la historia de Lot en el Corán, que el Islam condena la homosexualidad. Y por el contrario, decir que hay muchísimos teólogos queer que afirman que el Islam no condena ni prohíbe la homosexualidad, sino en cambio, lo que hace es prohibir cualquier forma de violencia y sometimiento sexual. Muchísimas gracias. Aplausos, Belén, muchas gracias. Ahora seguimos con Paula. Bueno, gracias Belén y a todas. Acá la pregunta, parte diciendo de que la despenalización y legalización del aborto es un tema de salud pública y de justicia social, y yo creo que también toca otras cuestiones, como el reconocimiento legal y social de las autonomías, de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. También permite disociar sexualidad con reproducción, heterosexualidad y monogamia, y traer otros factores sobre la mesa, que decía Belén, del placer, el deseo, la libertad, la diversidad. Y todas estas cuestiones trastocan nuestras identidades religiosas y nuestras formas de vida. En primer lugar, el debate del aborto permite problematizar al interior de nuestras comunidades estas cuestiones, y con ello, como les mencionaba, renovar esa interpretación de los textos y las fuentes de una mirada feminista. Entonces, por ejemplo, como les decía antes, que se pueden encontrar en las fuentes judías una presencia de diversas identidades de género. Entonces tenemos, por ejemplo, Nekeiba, femenino, Zahar, masculino, pero también existen menciones a andrógenos, que son lo que hoy conocemos como personas intersex, que nacen con características sexuales que no se corresponden a las típicas binarias de cuerpos masculinos y femeninos, o tumtum, que son personas cuyas características sexuales no están determinadas, y Ailoni, que es una persona que es identificada como mujer al momento de nacer, pero que luego desarrolla características masculinas en la pubertad, y Saris, que son personas identificadas como varón al nacer, pero que luego desarrollan características femeninas en la pubertad. Todas estas identidades están presentes en las fuentes judías. Pero ¿qué implicancias tienen esto hoy? Y para mí la clave no pasa por analizar tanto en detalle qué dice el Talmud o la Torá de estas identidades, sino el hecho de que las están nombrando y reconociendo, y por ende en nuestras comunidades también tenemos que abogar por su reconocimiento e inclusión. Y lo mismo con la cuestión del sexo. Esto es parecido a lo que planteaba Belén. En la Torá, cuando se nombra y se indica el acto de las relaciones sexuales, se utiliza el verbo lagat, que es conocer.
Entonces, siguiendo esta interpretación, podemos decir que el acto de unidad entre los cuerpos es un acto de conocimiento profundo, y ese conocimiento profundo es sabiduría y es amor, y es conocimiento profundo de una misma y también de la otra persona. Entonces, el sexo tiene que quitarse esa connotación negativa o culposa y considerarse más como un acto respetuoso, un acto supremo, un acto de amor. Y lo mismo, digamos, no tenemos el celibato, si está como el mandato de la reproducción, pero también se celebra la sexualidad y el placer. Y con el aborto pasa también en similar. Podemos encontrar fuentes que sirven de apoyo para sostener la legalización y otras fuentes que no. Pero en general, en la cosmología judía hay vida como tal cuando se comienza a respirar, como cuando Dios insufló un hálito de vida a Adán en el Génesis. Es decir, recién cuando sale el feto del vientre. Esto no quiere decir que antes no haya nada. Ahí tenemos algunos fragmentos que mencionan que hasta el día 40 se lo menciona el feto como agua, como líquido. Después en otros recién se habla de que hay embarazo a partir de los 3 meses, por una cuestión de qué pasaba antes, que hasta los 3 meses había muchas pérdidas de embarazo. Y en general se lo menciona como vida en potencia, pero no se equipara con la vida de la madre, que es anterior y completa. Y al momento de priorizar, debe velarse por salvaguardar la vida de la madre, considerando, según la corriente, nociones físicas solamente o también nociones emocionales y psicofísicas. En segundo lugar, la cuestión de la despenalización y legalización del aborto amplifica no solo las fuentes interpretadas, sino a las voces consultadas. En la sociedad argentina el aborto abrió la puerta para debatir muchísimas otras problemáticas silenciadas y consultar a voces directamente afectadas. Por supuesto que desde todos los sectores se opina y se discute el tema, pero siento que por primera vez un acuerdo de decir, paremos, che, pero ¿qué opinan las personas directamente afectadas por esta normativa? Las mujeres y las personas gestantes. Como estuvimos hablando en la pregunta anterior, a lo largo del tiempo y desde las distintas disciplinas religiosas y académicas, a las mujeres se nos instruyó para desarrollar el silencio como virtud fundamental. Y quien no tiene palabra no desarrolla la capacidad del logos, razonamiento, la lógica, la inteligencia. Y quien no tiene una palabra pública tampoco tiene capacidad para incorporarse a la vida pública y desarrollar en profundidad una capacidad reflexiva que nace de un intercambio de ideas a nivel colectivo. Entonces, gracias a los movimientos de mujeres y a los movimientos feministas, hemos conquistado los derechos que nos corresponden, a la educación, a la participación en la vida pública, a esta capacidad reflexiva y apropiarnos de la palabra propia, todo lo que estamos mencionando acá. Entonces, teniendo palabras, creamos mundos, transformamos mundos y podemos expresar nuestras experiencias, opiniones y vivencias. Me parece fundamental que continuemos apropiándonos de la palabra pública, en nuestras comunidades en particular y en nuestra sociedad en general, para que nuestras experiencias sean tomadas en cuenta y nuestras necesidades y derechos reconocidos en un marco legal e institucional. Y por último, considero que el debate en torno al aborto trae algo central para nuestras religiones. Es fundamental continuar resaltando la importancia de sostener un Estado secular y laico separado de las identidades religiosas. El Estado debe salvaguardar el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas que forman parte de diversos credos o de ningún credo, pero cuyas vidas e integridad es primordial. Las personas adoptan religiones. El Estado no puede adoptar una religiosidad, y la religión es algo privado de cada persona. Si en este instante hay una ley que hace que las mujeres deban sufrir o morir por ejercer su autonomía, esa ley debe ser modificada. Y si hay un problema de salud pública, ese problema debe ser atendido. Y para cerrar, me gustaría dejarles un precepto judío central que es central para mí y dice: "Y el Leitalem", no te podés desentender, no podés ser indiferente. Si las mujeres no estamos siendo reconocidas como seres soberanas y autónomas, y si estamos muriendo por abortos clandestinos, no podemos ser indiferentes. Muchas gracias. Ay, estoy muy conmovida. Muchísimas gracias, Paula. Ahora pasamos con María de Los Ángeles. Gracias. Pensaba en este momento hacer una propuesta, la voy a dejar para después porque me parece muy interesante el relevamiento que hicieron las compañeras tan puntual sobre
aspectos que nos diferencian o caracterizan determinadas religiones con respecto a temas como los sacramentos. Por ejemplo, dentro de las iglesias protestantes derivadas del movimiento reformista de Martín Lutero, no hay sacramentos como en la Iglesia Católica. Esto significa que el matrimonio no es algo, no tiene las características de sacralidad que tiene en el resto de las iglesias. Después, el divorcio. Con respecto, estoy hablando de las iglesias protestantes que son progresistas, que están aliadas en la FAIE, que es la Fundación Argentina de Iglesias Evangélicas, que son como la Iglesia Metodista, la Luterana, la del Río de la Plata, la Iglesia Valdense, que son las llamadas iglesias protestantes históricas. Entonces, no hay sacramentos. Si el Estado decide que hay una ley de divorcio, la Iglesia debe acatarla porque la ley del Estado es superior a la ley de la Iglesia, en el caso de las iglesias protestantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la cuestión del debate por el aborto. Después, con respecto a los anticonceptivos, al igual que contó Belén, como en Islam, no hay ningún problema, ni los químicos, se puede tomar todos los anticonceptivos que la pareja considera necesario. No hay celibato, que fue justamente uno de los motivos de división de la Iglesia entre la católica y la protestante, porque lucharon para romper ese celibato, o sea, para que los pastores pudieran casarse. Incluso a partir del siglo XX hay pastoras, mujeres, se ordenan mujeres, que fue una lucha que dieron, comenzaron las compañeras de las iglesias presbiterianas en Estados Unidos y siguió en el resto de América Latina, y se los agradecemos y no lo olvidamos. Con respecto al tema del matrimonio igualitario, siempre estoy hablando de las iglesias protestantes históricas, sucede lo mismo que con respecto al divorcio. Si la ley del Estado admite el matrimonio igualitario, la iglesia también lo admite, pero el pastor o la pastora se reserva el derecho de casar a una pareja del mismo sexo. Si no quiere casarlo en su congregación, le dice, mira, en la congregación del otro barrio hay una pastora metodista o luterana que pueda realizar el casamiento. Con respecto a la postura del aborto, está a favor de la despenalización del aborto. De hecho, en el 2018 fuimos varios de la Iglesia Metodista a exponer en Congreso a favor de la despenalización y legalización. Se expidieron esta semana, tuvieron un encuentro con el Ministerio de Mujer y Géneros, y se expidieron en un alegato, al cual yo igual le presto atención, porque si bien en la foto del Zoom salieron todas mujeres, pastoras y reunidas con representantes del Ministerio de Mujer y Género, los que firman el alegato son varones. O sea, yo nunca es que termino de creer las cosas, ¿no? Porque siempre tenemos que estar, esta alerta feminista también tiene que estar ahí, ¿no? O sea, es un varón el que está firmando ese alegato, o varios, ¿no? Muy diferente es la cuestión de los evangélicos neopentecostales, el llamado pentecostalismo, que es un fenómeno para analizar en otro momento, que está en contra del matrimonio igualitario, porque dice que Dios nos creó varón y mujer. Por supuesto que está en contra del aborto. Y son los que hacen el lobby entre la Iglesia Católica, están agrupados en ACIERA, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y es el ala más conservadora de las iglesias evangélicas, que son en este momento los amigos más entrañables de Bergoglio y de todos sus amigos, ¿no? O sea que son los que están aliados ahora en lo que se llama la Unidad Provida, son todos ellos. Sin embargo, hay una cuestión que hay que tener en claro, y es que algo que analizan muy bien las teólogas feministas, por lo general en las iglesias cristianas está sellada la imagen de la mujer como virgen o prostituta. O sos una virgen
como María, a pesar de que no seguimos a María en el protestantismo, pero tenés que ser virgen, buena, dulce y sumisa, como la pintaron a María, pero coincido con esa imagen que nos pasó Nati, muy revolucionaria en muchas cosas que da para analizar en otro momento también, ¿no? A partir de los textos del Nuevo Testamento y de textos apócrifos sobre la historia de María. Así que tenemos marcada, o sos una virgen y te sometes a todos los mandatos que yo te doy, como pastor, como obispo, como marido, o si no haces lo que yo digo, sos una prostituta. Entonces, tenemos que estar muy alertas a ese tipo de lenguaje. Por más que ahora, bueno, parece que todos mandan flyers de hablamos de la violencia de género en la iglesia. Y acá iba mi propuesta. El año pasado, cuando las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir nos invitaron a Córdoba a un encuentro bellísimo que organizaron y para hablar sobre teología feminista, yo les dije, chicas, pensemos entre todas. El 8 de marzo del 2019, hagamos paro en las iglesias. No vayamos, si las mujeres somos las que llenamos las iglesias, en todas las religiones, porque yo creo que en el Islam, en el judaísmo, en todas, ¿quiénes son las que llenan los templos? Las mujeres. ¿Quiénes son las que limpian los baños de los templos? Las mujeres. Hagamos paro de mujeres. Bueno, no hicimos paro de mujeres, pero sí marchamos el 8 de marzo también con los pañuelos verdes, en contra de la violencia de género. Nos encontramos y marchamos juntas con otros grupos de base que es del feminismo cristiano, como las chicas de Sororidad y Fe. Bueno, fue muy potente esa marcha juntas. Después vino la pandemia. ¿Y qué estoy descubriendo yo a lo largo de este año de pandemia a nivel espiritual? Que los pastores, los curas, siguen con el mismo sistema además de que están más aburridos que nunca, porque mandan los cultos o las misas por Zoom, ¿qué hacen? Copian y pegan de lo que hace de la hermana tal en tal lugar, la hermana tal en tanto lugar. Entonces sigue habiendo explotación de mujeres, porque en ese Zoom hay un canto de esta hermana, otro canto de la otra hermana, a la que no le pagaron, por supuesto, y usan de todo el tiempo y abusan del tiempo de la hermana, pero ¿quién predica? El pastor, ¿no? Si una llegó a los 40 minutos que dura ese culto, si tuvieron la paciencia, si Alá, Elohim, Dios Padre y Madre juntos les dieron la paciencia de terminar con el Zoom. Bueno, entonces ahora la vida de los pastores se ha simplificado muchísimo. Te mandan el link por Zoom. No sé cómo pasa en la Iglesia Católica, chica, pero imagino que debe pasar algo por el estilo. Entonces, basta. Armemos una iglesia feminista, compañeras, porque durante este año de pandemia, ¿quiénes nos sostuvimos espiritual, moral y en las dificultades y todo? Entre nosotras. Hicimos celebraciones ecuménicas feministas, hicimos celebraciones litúrgicas feministas, oramos las unas por las otras, estuvimos pendientes de que si la abuela tenía COVID, si se tenía que ir a hacer resultados, si necesitaba dinero para tal cosa. ¿Sí? Hicimos unas redes feministas increíbles durante la pandemia, de las que ellos ni siquiera sospechan que existen. Entonces, ya basta, hagamos una iglesia feminista, somos ecuménicas, interreligiosas, podemos hablar sin armarse una guerra, ni las cruzadas, ni nada por el estilo. Ya dejemos de mirar a quienes nos han sometido durante tantos y tantos siglos y, bueno, empecemos a pensar cómo nos organizamos ya. Y dejemos de hablar de ellos, por favor. Bueno, y será ley. Muchas gracias, María de los Ángeles, totalmente de acuerdo, dejemos de hablar de ellos, hablemos de nosotras, de nosotres, y bueno, y acá con nuestra última compañera, Nati Rodríguez. Bueno, ¿qué vamos a decir después del llamamiento de Ángeles a hacer una iglesia o iglesias feministas? Ya está, es nuestro próximo tema en la agenda. Vamos a ver cómo vamos hacia ahí. Bueno, en relación con esta pregunta, ¿cómo hacemos para acompañar Católicas por el Derecho a Decidir? Es
parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde sus inicios. Entonces, ¿qué hacemos como católicas? Ofrecemos dentro de nuestra iglesia una mirada crítica que nace de nuestra propia experiencia. La libertad de conciencia y la autonomía son claves para defender nuestro derecho a decidir. Cada persona tiene ese derecho independientemente de creencias promulgadas por una élite religiosa. Como muy bien decía Paula y también María de los Ángeles, necesitamos de un Estado laico. Un Estado laico no puede imponer valores o principios morales asociados a una religión determinada, especialmente si esta religión ha favorecido la experiencia de hombres sobre Dios, y en base a eso ha legislado y en base a eso ha impuesto a toda la comunidad una serie de reglas y de doctrinas y de prescripciones dogmáticas y demás. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para acompañar? Y acompañamos deconstruyendo y haciendo esa revolución feminista también dentro de nuestras instituciones religiosas, también dentro de nuestras iglesias. Y en relación con la sexualidad, ¿y qué pasa con los cuerpos dentro de las iglesias? Y es bastante complejo porque, bueno, dentro de nuestra iglesia católica apostólica romana, y la nombro así largo porque hay otras iglesias católicas que muchas veces no conocemos, o la iglesia católica oficial esta se ha apropiado de esa denominación, invisibilizando quizá la diversidad de iglesias católicas que existen, ¿no? Y dentro de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana está el tema del celibato. Y es bastante complejo. ¿Cómo se relaciona el varón o los varones de la Iglesia con su sexualidad? ¿Cuánto pueden hablar sobre ello? ¿Cuánto pueden iluminar a través de su palabra sobre cómo debemos vivir nuestra sexualidad? Y es para charlar, ¿no? La verdad que esta situación, y a pesar de que se han querido llevar algunos cambios mínimos, aunque sea dentro de la iglesia, por ejemplo, en el último sínodo de la Amazonía se había propuesto también que otras personas pudieran acceder como presbíteros o a otras funciones dentro de la iglesia, personas casadas, y eso también se negó. Entonces, bueno, el tema de los cuerpos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana es bastante complejo. Tenemos una sexualidad bastante vedada, bastante prohibida, ¿no? A pesar de que hay ligeros cambios en el tono del discurso del Papa, pero eso no llega a ser ningún cambio dentro de la misma institución en realidad. Así que bueno, eso. En relación con esa pregunta era un poco el aporte que quería hacer desde la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Nati. Y ahora ya para ir finalizando, y bueno, no nos cansamos de agradecerles desde Católicas por el Derecho a Decidir a cada una de nuestras compañeras. Y para convidarle un poquito de esto es acercarle, ¿no?, un poco de poesía o de algunas frases que las compañeras trajeron, ¿no?, para traer esas voces transformadoras, liberadoras, y también visibilizar esas otras formas de vivenciar y esas formas que queremos traer nosotras, que para nosotras es la fe. Belén, ¿querés empezar? Gracias, gracias. Solo quería agregar esto de separar institución de espiritualidad, que separemos los mensajes. Creo que este es el mensaje profundo que podemos desde el feminismo, desde los feminismos, desde las pluralidades, que somos un montón, desde todas las diversidades, porque lo que abunda es diversidad, no es algo monolítico. Lo que abunda es la diversidad. Desde ese lado es pensar las espiritualidades, la experiencia de fe. Traje una poesía que es de una, iba a decir poetisa, pero hace poco unas amigas feministas me corrigieron, y en el feminismo es algo muy lindo que
que se construye porque es desaprender de lo aprendido, y que tu compañera te escuche y aprendemos entre todas, volvemos a aprender entre todas. Entonces, digo, basta con esto del diminutivo, esta cosa de poetisa, no, es una poeta iraní que se llama Farouche Farrokhzad, y su poesía se compara muchísimo con Alejandra Pizarnik, por su contemporaneidad y por su feminismo y por su lucha y por todo. El poema se llama Rebelión de Dios, y tengo que aclarar dos cosas. Es que menciona al Cáusar. El Cáusar es la fuente, donde es uno de los lugares del paraíso, mencionado en los hadices del profeta, y en el Corán, según el Corán, el día de la resurrección, el profeta y toda su progenie se reunirán alrededor de esa fuente del paraíso. Así que menciona al Cáusar y menciona al Neymar, que es un instrumento de viento, como una flauta, que proviene de la música de Medio Oriente. Lo voy a leer. Se llama Rebelión de Dios. Si fuera Dios, llamaría a mis ángeles una noche, a soltar en el tenebroso horno la moneda del sol. Les diría, enojado, a los sirvientes de los jardines, que separaran de las ramas de la noche la hoja amarilla de la luna. En la medianoche, entre las cortinas de su gloriosa corte, derramaría mi ira furiosa. Mis agotadas manos, después de miles de años de silencio, derramarían las montañas en abiertas bocas de los mares. Abriría los cordones por los pies de miles de febriles astros. Esparciría la sangre del fuego en las silentes venas de los bosques. Desgarraría las cortinas de humo en el rugido del viento, para que la muchacha de fuego embriagada baile en los brazos del bosque. Tocaría en el Neymar un hechizo del viento nocturno, para que se levante en el fondo de los ríos como sedientas serpientes. Agotaría por deslizarme una vida sobre un húmedo pecho. Derramaría la noche en el oscuro corazón del cielo. Diría con ternura a los vientos sobre el río de la febril noche, que fluyera el barco pasmado por los rojos aromas de las flores. Abriría las tumbas, sí, abriría las tumbas para que miles de fantasmas desorientados se oculten de nuevo en el marco de los cuerpos. Si fuera Dios, llamaría a mis ángeles una noche a hervir el agua del Cáusar, en el horno del infierno, con la antorcha ardiente en la mano. Expulsaría a los dignos de los verdes prados del paraíso. Y agotada de la austeridad divina, por la medianoche, buscaría un refugio en el lecho del diablo, cambiando la divina corona dorada por el abrazo doloroso y oscuro del pecado. Bravo. Muchas gracias, Belén. Bravísimo. Ahí están muchas compañeras y compañeros compartiendo aplausos. Bueno, invitar a alguna otra compañera que quiera compartir también, algún Nati, Pau, Ángeles. ¿Quién quiere? ¿Nati? Bueno, yo me traje, lo voy a leer directamente del libro sagrado. Un pasaje del Cantar de los Cantares, el cantar por excelencia, con ese superlativo, Cantar de los Cantares. Y dice así: dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde recuestas a tu rebaño al mediodía, para que no vaya como una prostituta tras los rebaños de tus compañeros? Si no lo sabes por ti misma, la más bella de las mujeres sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabrillas, junto a las chozas de los pastores. Te comparo, amada mía, a las yeguas de la carroza del faraón. Qué bellos tus flancos oscilantes, y tu cuello entre collares. Te haremos collarines de oro con engastes de plata. En el Cantar de los Cantares podemos leer expresiones
tremendamente eróticas, ¿no? Con una visión súper positiva de la sexualidad y de los cuerpos. Entonces, bueno, les invito a profundizar en ese libro de la Biblia, que es realmente hermoso en ese sentido. Bueno, se ha recogido muchas de estas ideas también sobre Dios y que nos acercan a una sexualidad explícita, ¿no? Dentro de nuestros libros sagrados también. Gracias. Gracias, Nati. Y antes de ir al texto que quiero compartirles, recordarles que, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es uno de los textos de la Biblia que posiblemente fue escrito por una mujer. Siempre pensamos que todos los libros de la Biblia fueron escritos por varones, y otra de las tareas de las biblistas y hermeneutas y teólogas feministas es recopilar aquellos pasajes que posiblemente fueron escritos por mujeres, porque las mujeres escribían y leían 5 siglos antes de Cristo, lo siguen haciendo ahora, este poema maravilloso que compartió Belén, pero bueno, ya sabemos, no tenemos la misma difusión, ¿no? Y bueno, el Cantar de los Cantares dentro de los libros con una fuerte teoría sobre una autoría femenina. Así que, bueno, quería compartirles el texto de Ivone Guevara, que le pido a Lau, o Lau Manu. Ivone Guevara es una teóloga ecofeminista brasilera que escribió en 1993, ya pensemos desde hace cuánto que están luchando estas mujeres en la deconstrucción de estos temas, ¿no? Esto forma parte de una campaña que hicimos con la red TEPAL y de la que forma parte, que es la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y Caribe, que acá veo que hay algunas compañeras que están participando y eso me hace muy feliz. Y bueno, decidimos que todos los días íbamos a acompañar el debate por el tratamiento de la ley de aborto en Argentina con algún texto de alguna teóloga feminista, así que desde toda América Latina y el Caribe nos están acompañando aquí en Argentina. Ivone Guevara decía en 1993, el aborto no es pecado, el Evangelio no trata de esto. El Evangelio es un conjunto de historias que generan misericordia y ayuda en la construcción del ser humano. Gracias. Bueno, y agrego, muy hermoso todo lo que están compartiendo, y sumo, bueno, 2. Uno cortito de un escritor y poeta israelí, que bastante de la izquierda israelí, y que dice: el lugar en donde tenemos la razón. Desde el lugar en el cual nosotros tenemos la razón, no crecerán nunca flores en primavera. El lugar donde tenemos la razón es duro y pisoteado como un patio. Pero las dudas y los amores hacen al mundo estirarse, como un lunar, como arar, y se oirá un susurro en el lugar en el cual estaba la casa que fue destruida. Y me gusta la parte de donde dice, bueno, donde tenemos la razón, no van a crecer flores en primavera, pensando mucho en este encuentro, pensando en la hegemonía y en la normatividad, de cómo el diálogo y la duda y la pregunta siempre nos van a hacer florecer y enriquecer. Y para cerrar, un poema, esto no tiene mucho que ver con la religión judía, pero es una poeta, escritora colombiana, no es muy conocida, se llama Joana Patiño, pero hace 2 años cuando escribí mi tesis fue analizar el discurso de los y las legisladoras en el debate del 2018 y repensar un montón de cosas, y encontré este poema para como ponerlo al inicio, y se los leo. Y dice: yo no soy un vientre, soy un ser. Yo no soy un cuerpo que se toma, soy poder que se cuestiona. Yo no soy un rol, soy relación para la creación. Yo no soy una madre prometida, soy una posibilidad expandida. Yo no soy solo palabras, soy silencio y miedo. Yo no soy solo razón, soy deseo y decisión. Yo no solo soy cuerpo, soy polvo de estrellas y arenas del desierto. Yo no soy solo un vientre, soy poesía y canción. Yo no soy un rol, soy movimiento y quietud. Soy sueños y tormentas. Soy lo que quiero ser, soy lo que puedo ser. Yo no soy un vientre, soy vida.
por una maternidad deseada. Impresionante, muchos aplausos, muchas gracias Paula, muchas gracias a cada una de las compañeras. Y ahora ya estamos en el momento de preguntas y de comentarios y hacerles saber a todos que nos mandan saluditos de varias partes de Latinoamérica y el Caribe. Nos saludan muchas compañeras y tienen preguntas o están muy interesadas por la temática, con cada una de ustedes le han dicho que es realmente impresionante. Quieren saber si hay espacios, en algunos nos preguntaban hace poco, Nina preguntaba si en Ecuador existía católicas, o una compañera por YouTube nos preguntaba si en Merced hay un espacio de grupos de mujeres, porque también vienen transitando también, ¿no?, estas preguntas, y de nuevo trayendo esto, ¿no?, que son cuestiones que nos venimos haciendo hace muchísimo tiempo, desde las comunidades religiosas antiguas, ¿no? Estábamos ahí habitando esos espacios y muchas de las compañeras y compañeros que están acompañándonos se preguntan también dónde nos podemos acercar a estos espacios, cuáles son esos espacios. Y bueno, un poquito comentarles que existe Sororidad y Fe, que la pueden encontrar, es un movimiento de mujeres ecuménico. Pueden encontrarlos por sus redes. También Ángeles comentó que existe es la que también tiene redes, Facebook, Instagram y Twitter. En Acatólicas también, como nos están viendo ahora, estamos en YouTube, Facebook, también tenemos Instagram y Twitter. Y en un ratito puedo comentar, Belén, si podés decir, discúlpame, la red para que puedan contactarse. Red de Diversidades Islámicas tiene su página en Facebook y ahí nos pueden contactar. Bien, 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 buenísimo. Y ahora, bueno, comentarles un poco, Nina nos decía que ellas también vienen como pensando esta iglesia ecuménica feminista, ¿no? Y que ha sido su salvación tener amigas, hermanas, pastoras, feministas. Dice que ella es católica ecuménica y hace rato que encuentra en la iglesia, en la mesa con sus amigas de fe y donde vienen hablando sobre construir, ¿no? Y bueno, preguntarle un poco a ustedes, compañeras, y esto que decía Ángeles, cómo vienen, digamos, transitando el COVID, ¿no?, esta situación, y de pensarnos a organizar esta iglesia ecuménica y feminista, interreligiosa. Bueno, no sé si tengo que empezar yo por orden, pero... Si querés. Yo podría decir que por muy contrario que siempre se ha vendido, ¿no?, el marketing, sabemos el marketing, lo que hace a la humanidad, ¿no?, la creación de la publicidad. Primero como campaña política, campaña de guerra, ¿no?, como campaña violenta. Sabemos lo que hace esa creación. Para mí la religiosidad la transmiten las mujeres. Para mí no hay nada que sea más femenino que la transmisión de la religiosidad. Pienso en mi caso particular, en mi ancestralidad, mi abuela, mi mamá, los valores, las criadoras de fe, las creadoras constantes de recordar esa fe, de que esa fe no se vaya del lugar, las que contienen y abrazan con esa sensibilidad femenina. Esa sensibilidad femenina que se ha trastocado en llamar debilidad, y bienvenida sea, si es una debilidad que nos hace cada día más fuertes, ¿no? Porque, ¿por qué masculinizarnos, ¿no? O sea, digo, no hay... Yo no, por lo menos en mi experiencia en la comunidad, las mujeres son las que sostienen
las que sostienen ese entramado enorme, las que día a día bañan a sus hijos inclusive y rezan cuando bañan a sus hijos, las que están rezando constantemente en cada momento, las que están con esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo no hablar de religión y mujeres? No, sinceramente no entiendo cómo. O sea, me parece algo absolutamente ilógico, ¿no? En esto que se dice que la transmisión es a través del hombre, ¿de qué transmisión me están hablando? ¿De qué transmisión me están hablando cuando la transmisión es de las mujeres? Entonces, me parece fundamental recuperar esto e insisto en que la fe no sea un factor que vulnere a las mujeres, que no sea tan alto el costo, chicas. Por favor, que el costo no sea tan alto, de que tener fe no sea una cuestión que te vulnere, que amar no sea una cuestión que te vulnere, que vivir no sea una cuestión que te vulnere. O sea, y me parece fundamental que va por ahí, y las que no creen, las que están en contra de creer en un Dios, dialoguemos, o sea, convivamos, o sea, yo no invito a que todos piensen, a que todas piensen como yo pienso. No, digo, abramos, me parece que lo fundamental es pensarnos, repensarnos, en esta invitación de pensarnos como mujeres creadoras. ¿Qué estamos creando? Estamos creando vida, estamos dando. Entonces, en esta vida que nos autocreamos, sí, o sea, como dice María de los Ángeles, construyamos algo. Igual yo creo que hay un montón construido, hay un montón construido. Y eso también hay que reivindicarlo. Hay un montón de compañeras que están haciendo una lucha enorme en contextos infrahumanos, en contextos tremendos. Y ya esto, que tengamos esta palabra y que estemos acá hoy en día juntas y hablando, permitirnos esto, autopermitirnos esto, es un montón. Entonces, yo sé que requiere de muchísima valentía ponerle el cuerpo, poner la palabra, poner la cara. Lo sé porque también me ha pasado personalmente. Sé que requiere de muchísima valentía esto. Y por algo es que nos atemoriza determinados momentos y determinadas situaciones. Y en este momento les hablo a todas las que están también atemorizadas, a las que se sienten excluidas de sus lugares de fe, a las que sienten que no pueden levantar la voz y hablar y pensar diferente o hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en los templos, en los lugares, en las congregaciones, cuando no se puede ni siquiera, disentir? Cuando no se puede levantar la mano y hacer una pregunta. Bueno, lo pienso y se los digo a todas las que nos están escuchando y ojalá esto sume. Eso, gracias. Gracias, Beli. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Coincido, creo que nosotras podemos dialogar desde nuestra diversidad de posiciones y de experiencias, y creo que eso lo estamos haciendo, de hecho. Las mujeres en las iglesias, como decís, sostienen muchísimas tareas y tenemos muchísimos roles que quizás no sean los de liderazgo, no nos dejan acceder ahí, pero sabemos que en los pequeños espacios que nos hacemos, porque es algo por lo que venimos empujando, tenemos la posibilidad de construir y de tener ciertos roles de liderazgo también, ¿no? No reconocidos, esa es la verdad. Creo que también, bueno, venimos haciendo este camino hace bastante, nos reconocemos también como herederas de todas estas mujeres que abrieron camino, como compañeras como las que nombraba María de los Ángeles. Entonces, lo que nos toca ahora, lo vamos a seguir construyendo y vamos a seguir empujando desde esta diversidad, ¿no? De creencias, de experiencias y también de proyectos. Paula.
No te O, di la palabra, perdón, Paula. sí, Me mandé de ahí. una. No, ahí dijo que quería decir unas palabras por eso. Ay, dale, dale, sí. No, sí, simplemente cada vez que nos hacen entrevistas en el marco del debate por el aborto legal, siempre me preguntan si soy católica y cómo la institución me contiene, me preguntan si voy a misa. Y es muy gracioso porque, bueno, aparece esta mirada hegemónica de si sos católica tenés que cumplir los ritos. Y no piensan que los ritos son excluyentes, ¿no? Yo siempre, de hecho, voy a veces a misa porque tengo un hermano sacerdote y me da unas ganas de participar en los sermones, ¿no? O sea, a ver, usted dice eso, ¿por qué? ¿Puedo opinar? Nunca podemos opinar dentro de la iglesia. Hay una estructura en las celebraciones religiosas, sobre todo en las católicas, que es inadmisible que podamos bueno, participar, proponer otras miradas acerca de lo que dice el cura de la lectura del Evangelio, de la Biblia, ¿no? Entonces, siempre es como que cuando nos preguntan si somos católicas, siempre tenemos que pasar por el tamiz de la institucionalidad y nunca nos piensan desde que nosotras podemos de alguna forma ser disruptivas con esa institucionalidad, poder pensar otras formas de ser comunidad y poder también romper con esas celebraciones tan rígidas, sobre todo que se ven en la Iglesia Católica, no sé en las otras iglesias, pero en la Iglesia Católica, rígidas y absolutamente aburridas y expulsivas. Y como vos decís, Belén, las que siguen yendo a misa son las mujeres que sostienen la homilía, que también en ese sentido, ¿no? Seguimos de alguna forma también sosteniendo esas prácticas, ¿no? En vez de ir disputándolas. Bueno, todo un debate acerca de cómo participamos y cómo construimos espiritualidad en estos espacios hegemónicos, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Muchas gracias, Keka. Siempre es como dice Keka, siempre es una pregunta constante que nos hacen a las católicas por el derecho a decidir, ya el nombre lo dice, incomoda bastante, así que es una pregunta constante, siempre es lo primero que nos preguntan. Ahora, Pau, ¿querés continuar vos? Y yo en un ratito ya les hago otra pregunta y después Ángeles. Bueno, coincido con lo que decían las compañeras. Por ahí, en ciertas corrientes y comunidades del judaísmo se va mutando la forma en que seguimos los rituales, o los textos que leemos, o las palabras que usamos, pero sí creo que así como nos pasa con todos los espacios que el patriarcado fue impregnando, siempre nos sentimos como hostiles o en un lugar que no estamos cómodas. Entonces, ahí está el desafío de ir viendo cómo transformamos desde adentro y desde afuera esos lugares, eh, y, y a quienes, bueno, podemos construir comunidad en conjunto, cómo nos vamos reuniendo. Yo creo que es mucho de esto de nos sostienen las redes de mujeres, y ir encontrando pares y también, bueno, aliados varones en este camino, de decir, bueno, hay ciertas cosas, ciertos discursos, ciertas voces que en este momento histórico no nos están representando, nos están expulsando, nos están haciendo bien. Y por ahí si encontramos esa forma de hacerlo adentro de nuestras comunidades o siguiendo nuestra espiritualidad, pero desde nuestra forma y con nuestras banderas, creo que podemos ir construyendo algo lindo y algo grande. Muchas gracias, Pau. Ángeles, ¿querés comentar algo? Bueno, la propuesta ya de hacer una iglesia feminista ya responde, ¿no?, esa pregunta. Pero también la espiritualidad, así como lo personal es político, la espiritualidad también es política.
Entonces, recordar algo que está sucediendo en este momento en nuestro país, que es tenemos que profundizar la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado, no solamente ganar el debate de la ley de aborto, sino no olvidarnos de que es fundamental que la Iglesia esté separada del Estado. En este momento la Inspección General de Justicia obliga a todas las organizaciones a tener paridad de género. La Iglesia Católica Apostólica Romana, junto con ACIERA, que esta es la organización que les contaba, de la más conservadora, presentaron un recurso de amparo para que ellos estén exentos de cumplir la paridad de género. Entonces, si bien podría llegar a entenderse desde la perspectiva de la Iglesia Católica, si quisieran, ¿no? Porque igual ellos podrían poner mujeres ahí para representar en las organizaciones, pero como no tienen sacerdocio femenino, que eso da para otro encuentro, ¿no? O varios, bueno, se puede entender. Pero dentro de lo que es las organizaciones evangélicas como ACIERA, Asociación Cristiana Iglesia Evangélica de la República Argentina, es incomprensible e inadmisible que ellos se alíen nuevamente con la Iglesia Católica para no cumplir la obligación que les exige el Estado, la Inspección General de Justicia, para tener paridad de géneros en todas sus organizaciones. Entonces, no solamente nos reunimos para hacer celebraciones ecuménicas, estar juntas, todo lo que hablamos antes entre todas, sino para estar alerta y de que no nos sigan pasando por encima, porque esta es una oportunidad histórica que no se puede perder. Este tema, este dato lo tengo gracias a las compañeras de Sororidad y Fe, con las que seguiremos, y otras compañeras aliadas para evitar que justamente ellos no cumplan con esta exigencia de la Inspección General de Justicia. Bien, muchísimas gracias, sí, totalmente. Bueno, hay una preguntita que me gustaría hacerles porque nos las han hecho por Facebook o por Instagram, disculpen, no me acuerdo, pero me pareció bastante interesante, ya que es algo que también nos venimos haciendo esos debates, ¿no?, dentro de los movimientos feministas, y ya tocamos el tema de la decolonialidad, y es que nos dicen, en un encuentro interreligioso, ¿se podría incorporar la cosmovisión de los pueblos originarios? Esto pregunta Alicia Rodríguez. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Nati? Bueno, sí. Sí, definitivamente, claro, por supuesto que sí. No necesariamente tiene que tener una configuración religiosa, ¿no?, como una institucionalidad. Las comunidades indígenas también tienen un lugar y son más que bienvenidas. De hecho, algunas de nosotras, bueno, somos descendientes de pueblos originarios y estamos muy alertas para dialogar con todas las compañeras en esa clave, ¿no?, interreligiosa, más allá de que no esté constituida así como una religión o institucionalizada de esa manera. Pero sí, definitivamente sí. Así que súper bienvenida, compañera, y necesitamos incorporar todo ese conocimiento, toda esa espiritualidad, toda esa ancestralidad en nuestras reflexiones y en nuestras propuestas y proyectos. Necesitamos de las compañeras de los pueblos originarios, por ejemplo, la cosmovisión mapuche, con la figura de la Machi, que es la líder religiosa de la comunidad. Necesitamos aprender de ellas. ¿Por qué no se doblegan? ¿Por qué hasta que la dignidad se haga justicia, justamente ellos están saliendo? Y tenemos que aprender, tenemos que tomar de las aguas de la cultura mapuche, por ejemplo, ¿no? Tenemos grandes compañeras dentro del feminismo entre las mapuches. Aprendamos de ellas, compartamos con ellas. Creo que también tiene mucho que ver con lo que hablamos de hacer este feminismo decolonial y desde nuestras identidades, nuestros territorios, de plantear también el daño o el impacto que ha tenido la civilización occidental sobre ciertos saberes y ciertas culturas, y bueno, y seguir enriqueciendo la diversidad y el debate.
Y por último, muy sumar... interesante esto que decís, Paula. Sí. No, sumar esto de el último encuentro nacional de mujeres que se hizo antes de la pandemia. Se debatió tanto, tanto, tanto. Escuché cosas que no me gusta escuchar y insisto cuando hablo del feminismo occidental. Debatimos un montón, les cuento a las compañeras que están acá que no son de Argentina, debatimos un montón porque el gran tema era el nombre, ¿no? Esto de nombrar, denominar. Y a veces nos critican a las feministas, ¿por qué estamos tan locas por los nombres? Pero un nombre, un nombrecito, ¿qué pasa? No, si nos nombraron toda la vida mal, ¿cómo no vamos a estar tan enloquecidas? Sí, vamos a estar, y va a ser peor. Sí, a ver, el nombre que se discutió es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, y yo escuchaba compañeras decir cosas de un Estado no solo paternalista, sino de un Estado liberal, blanco, racista y colonizador, como fue la fundación de casi todos los estados en América Latina y en el Caribe. Entonces, sí, claro que somos plurinacionales. Acá ponen, lo que no se nombra no existe, absolutamente. Nosotras somos plurinacionales, diversas, y hablamos desde un feminismo decolonial, hablamos desde un feminismo interseccional, que incluye las categorías de clase, que incluye las categorías sexogenéricas, las identidades sexuales, que incluye, ese es el tema. ¿Por qué cuesta tanto la inclusión? ¿Por qué? ¿Por qué pensarnos en homogéneo cuando en realidad lo que somos diversos? ¿Y por qué no construir desde esa diversidad? Cuando se habla de interreligiosidad, hay una cosa bien como romantizada, ¿no? Esta cosa de hablar de interreligioso, entonces, somos todos uno. A ver, sí, somos todos uno, pero también somos ricos en esa diversidad. Los que nos tiene que comunicar es esa diversidad. Ahí es en donde hay más crecimiento. Gracias. Gracias. Quiero meter un bocadillo nada más en relación con eso, porque me parece fundamental esto que decían las compañeras, es unidad en la diversidad, ¿no? No borrar las diferencias. Nosotros no queremos para nada salir con una sola propuesta, y esto es Dios, y esto es la iglesia, o esto son las comunidades, y esto es la fe. No, queremos asumir toda esa diversidad y hablar desde esa diversidad, que no nos resulta intimidante, ni nos resulta, ni nos parece que vaya a de ninguna manera debilitar nuestro movimiento, sino abrazar esa diversidad y hablar desde ahí, desde esas diferentes cosmovisiones, desde diferentes posturas, desde diferentes miradas, y no por ellos estar desunidas, ¿no? Entonces, bueno, eso, me encanta lo que dije. Muchísimas gracias. Un poco como dice mi remera que me acompaña hoy, estamos haciendo historia, y para retomar esa pregunta, y ya para cerrar, en esto, ¿no? De cuando construimos, creamos, co-creamos, cuando nos interpelan los feminismos, traemos nuestras historias, ¿no? Traemos desde dónde hablamos, traemos nuestras identidades, traemos nuestros colores, nuestros territorios, traemos lo que comemos, traemos a la pacha, traemos a la divinidad, ¿no? Entonces, en sus diversas versiones, y traemos esa diversidad y estamos haciendo ese diálogo de saberes, porque claro que son saberes, claro que son conocimientos, claro que son experiencias, y en esto también para decir a la academia, ¿no? De nuevo, ¿qué es un saber? ¿Qué es mejor que lo otro? Y en esto de traer a las históricas, traer a las ancestras, que muchas las nombraron, ¿no? Y agradecerles por el camino que cada una viene haciendo, que cada una de quienes nos están acompañando
acompañando, viene preguntándose, convocándose para hacer otra Via Yala, para traer a esas ancestras y ancestros y ancestres, ¿no? Y traer a nuestras históricas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a nuestras compañeras teólogas, biblistas, feministas, de todos los tipos de feminismos, y también a los religiosos. Claro que sí, porque nosotros también no nos callamos, no nos volvemos a callar, tenemos muchísimo para decir, nuestras voces están acá dialogando, uniéndonos como hermanas y hermanes, para construir también desde acá. Porque queremos también que la ley salga, porque queremos que nuestras vidas sean dignas y abundantes por nuestros deseos, compañeras. Así que les agradecemos a todos y les invito, si tienen su pañuelo, a que hagamos un pequeño pañuelazo para quien los tenga, y si no tienen, brevemente, no hay ningún drama, pero para cerrar el evento y para saludar a todos quienes están. Yo me vine al campo y no traje pañuelo. ¡Qué desesperación! Pero que Tengo bueno, los tenés el pelos. pelo. Que sea ley, que sea ley. Muchas gracias a todos. Gracias por participar, gracias por acompañarnos. Hermosos pañuelos, muchas gracias, Sumaya, hermoso el pañuelo que tiene la compañera. Mirá, muchas gracias. No veo a todas, no sé qué pasa. Ah, muchas gracias a todos. Nos acompaña de Puerto Rico, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a todas. Tenemos también a Jocabet, que ya veo que se va. Muy hermoso todo, compañera. Jocabet. Que Dios las bendiga a todas. Una teóloga indígena. Enorme. Gracias. Compañera. Te queremos saludar. Gracias, Nati. Hola, ¿qué tal? Las presento. Jocabet es una teóloga feminista. Una teóloga feminista indígena. Muy bien. Hermoso conocerte, Jocabet. Mucho gusto a ustedes. Gracias por todo. Gracias por estar, Jocabet.